Un hombre elegante entra solo a una gala de beneficencia, camina entre copas de champán y rostros conocidos, cuando de repente se congela. Frente a él, una mujer del pasado y un niño de ojos azules idénticos a los suyos. Su mente se queda en blanco. Ese niño es su hijo, pero ¿cómo? Él recuerda perfectamente el día en que lo perdió todo, pero nunca imaginó que también había perdido una familia. ¿Qué hizo esta mujer con su silencio? ¿Y qué pasará cuando él intente acercarse, años después, siendo solo una sombra de quién fue? Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Dale like si alguna vez te encontraste con una verdad que te cambió la vida. Y si te gustan historias que te hacen sentir, suscríbete ahora mismo al canal. Ahora sí, ponte cómodo, que esta historia apenas comienza. Aquella mañana de septiembre, Tomás Herrera vestía la misma camisa celeste que usó en sus presentaciones en Silicon Valley. El cuello aún tenía la ligera arruga del cuidadoso lavado en la tintorería, como si insistiera en mantener la apariencia de un hombre que ya no era. A sus 35 años, caminaba como si cargara sobre sus hombros su propio fracaso. La mirada baja, los hombros tensos y las manos siempre ocupadas con algo. Un botón, un vaso, una cremallera imaginaria. Después de perder todo lo que había construido en una caída meteórica desde la élite tecnológica, Tomás deambuló entre eventos benéficos y networking barato, intentando salvar lo poco que le quedaba de reputación. El salón del hotel estaba lleno de gente que sonreía con los ojos mientras disimulaba sus intenciones con brindis, y allí, entre las risas contenidas y los perfumes caros, vio algo que lo desarmó por completo. Era un niño, cabello dorado tan despeinado como el de él cuando era niño, ojos tan azules como los suyos, solo que más vivos, más curiosos. Yo estaba al lado de Luna. El corazón de Tomás se detuvo por un segundo, como si la verdad que siempre había evitado finalmente tuviera cuerpo y nombre. León. Incluso sin confirmación, él lo sabía. Cada detalle del rostro de ese niño gritaba, hijo. El recuerdo del día que le dio la espalda a Luna al enterarse del embarazo, alegando que no era el momento, regresó como un puñetazo. Aquella decisión, tomada entre contratos y hojas de cálculo, era ahora un abismo que lo separaba de lo que realmente importaba. Dio un paso, luego otro. Pero antes de que pudiera acercarse, Luna giró el rostro, lo tomó de la mano y caminó en dirección contraria, dejando solo el sonido de zapatos sobre el mármol y la culpa latiendo como un tambor en el pecho de Tomás. El resto de la noche fue confuso. Tomás sonrió mecánicamente, fingió escuchar a sus viejos compañeros y rechazó el segundo champán para no ahogarse en sí mismo. Su mirada, sin embargo, no se apartó de la escena que había visto. El niño sentado en el suelo con otros 3 niños, jugando con muñecos de superhéroes, mientras Luna hablaba con un hombre alto, de gestos contenidos, que parecía saber exactamente dónde estaba. Ricardo no necesitaba presentación. La forma en que Leo lo miró lo decía todo. Este era el padre actual, el hombre que llenaba el espacio que él había dejado en blanco. Cuando Luna lo miró de lejos, fue como si dijera sin decir, ahora no, Tomás. Y él entendió. Por primera vez, no intentó discutir. Al día siguiente, Tomás se despertó más temprano de lo habitual. El olor a café frío y el botón superior demasiado apretado de su camisa revelaban la ansiedad que intentaba ocultar. Con manos temblorosas, escribió un breve mensaje a Luna que tardó más de 1 hora en enviarse. No quiero interferir, solo quería saber si podía verlo, aunque sea de lejos. Lo visualizado permaneció estático durante días, como un muro invisible que ya había previsto. Aún así, él empezó a ir al parque que ella solía frecuentar, sin previo aviso, sin planes. Él simplemente se sentaba en un banco lejano, miraba a los niños correr y a veces veía a Leo en el tobogán.
Él nunca estuvo cerca. Él simplemente observaba como alguien tratando de reconectarse con un mundo que había seguido adelante sin él. Tomás empezó a notar pequeños detalles que nunca antes habría notado. La forma en que Leo arrugaba la nariz cuando estaba concentrado, o cómo corría con los brazos extendidos, como si estuviera volando, como lo hacía cuando tenía 5 años. Cada gesto era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también una invitación silenciosa a intentarlo de nuevo. En una de estas visitas al parque, se encontró con Luna sentada bajo la sombra de un árbol, leyendo un libro mientras Leo jugaba. Ella lo vio, pero no se levantó. Él simplemente mantenía sus ojos fijos en la página, con la expresión firme de alguien que no dejaría que el pasado estropeara el presente. Aún así, Tomás sintió algo diferente. No fue expulsado. No fue bien recibido, es cierto, pero se quedó. En la tercera semana ocurrió algo inesperado. Leo, mientras bajaba por el tobogán, vio a Tomás en el banco y señaló con curiosidad: «Mamá, ¿quién es ese señor?». Tomás no escuchó la pregunta, pero vio a Luna dudar, dejar el libro y tomar suavemente la mano de su hijo. Se marcharon poco después, pero esa noche un nuevo mensaje llegó al celular de Tomás. «Preguntó por ti». Fueron 5 palabras, pero fueron suficientes para que le doliera el pecho y su corazón latiera desbocado. Por primera vez en años sintió que tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad. 2 días después, Tomás recibió otro mensaje. Brevemente, al grano: «Estaremos en el parque a las 10. Ven, pero mantén la distancia». Leyó y releyó aquellas palabras como si fueran un billete ganador. No dormí bien, no tomé café. Simplemente pasó la mañana eligiendo la camisa menos arrugada, arreglándose el pelo como hacía los días de reuniones con inversores. Cuando llegó al parque, vio a Leo pateando una pelota con Ricardo. Luna estaba a un lado, observando a los dos con una sonrisa discreta. Tomás se acercó con pasos mesurados, manteniendo la distancia acordada. Sin decir nada, Luna le dirigió una mirada de advertencia, un recordatorio silencioso de que este era un territorio ganado con mucho esfuerzo y que él era solo un visitante. Ricardo, que hasta entonces parecía ajeno a ello, notó su presencia. Él no dijo nada. Él simplemente continuó jugando con Leo, enseñándole a patear con el interior del pie. Él era bueno con los niños. Su tono era paciente, casi musical. Tomás se quedó allí, tratando de tragarse la incomodidad de ver a otro hombre ocupando el espacio que debería haber sido suyo. Pero en ese momento lo entendió. Esto no era una competición, fue una reconstrucción, y ya era demasiado tarde para exigir algo. Cuando Leo lo miró, no hubo reconocimiento, solo curiosidad. Fue una mirada rápida pero intensa, como si algo allí hubiera despertado sin explicación. A última hora de la mañana, cuando el sol empezó a dorar el césped, Tomás se acercó un poco más. Lo suficiente para ser visto, no para invadir. Leo había dejado de correr y estaba observando a una niña que estaba construyendo un castillo de arena. Luna se acercó lentamente, con expresión seria. «Él no sabe quién eres», dijo sin levantar la voz. «Y no dejaré que te lastimes por algo que ni siquiera sabes si puedes manejar todavía». Tomás sintió que se le revolvía el estómago. Quería responder, explicar, prometer, pero por alguna razón simplemente asintió. Luna lo miró unos segundos, como probando la sinceridad del silencio, y volvió con su hijo. Era pequeño, pero algo fue algo. En los días siguientes, Tomás apareció otras veces. Llevaba juguetes en su mochila, pero nunca los regalaba. Él simplemente observó, sonrió desde lejos y se permitió sentir. Una tarde, Leo estaba en el columpio y Luna, quizá por cansancio o por otra razón más sutil, le hizo un gesto a Tomás para que se acercara. Caminaba lentamente, como si cualquier paso en falso pudiera deshacer ese momento. «¿Quieres que empuje?»,
preguntó suavemente. Leo miró a su madre, quien no dijo nada, solo se cruzó de brazos y miró. El niño asintió levemente, y allí, entre cadenas de hierro y pies en el aire, Tomás sintió que algo renacía. Por primera vez, empujó a su propio hijo, no lejos, sino más alto. La semana siguiente, Tomás comenzó a asistir a los partidos de fútbol de los hijos de Leo. Siempre se sentaba en un rincón de la grada, con una gorra discreta y los brazos cruzados como si intentara contener la ansiedad. Era un torneo escolar, pero para él cada patada era como una final del mundial. Ricardo también estaba allí, por supuesto, al lado de Luna, filmando los movimientos y animándolos con aplausos rítmicos. Tomás no se atrevió a competir, solo aplaudió en silencio, hasta que en un partido más caldeado, Leo marcó un gol y corrió hacia la grada. Por instinto, Tomás se puso de pie. El niño se detuvo en medio del camino confundido y luego corrió a los brazos de Ricardo. Tomás volvió a sentarse, tragando saliva con dificultad. No era el momento todavía. Si este momento te tocó el corazón, déjanos un comentario. Queremos saber cómo esta historia está resonando contigo. Y recuerda, en Aventura y Corazón, cada historia es una nueva oportunidad de sanar y conectar. Después del partido, Luna se acercó mientras Leo estaba bebiendo una caja de jugo. No tienes que mirar a escondidas. Puedes sentarte con nosotros si quieres. La frase salió sin cariño, pero también sin rencor. Tomás no ocultó su sorpresa. Gracias, respondió con voz ronca. El sábado siguiente recibió como regalo un balón para practicar patadas, dijo. Leo miró el objeto, luego miró a Luna, quien asintió con una leve sonrisa. El niño atrapó la pelota y dijo, gracias. Fue la primera palabra que le dirigieron. No hubo ningún papá, ningún abrazo, pero fue un comienzo. Y Tomás ya había aprendido a reconocer los pequeños milagros. En la escuela, un cartel anunciaba la Feria de Arte Infantil y Luna mencionó, casi como si estuviera probando el coraje de la otra. Va a hacer una obra de teatro. Si quieres, puedes ir. Tomás confirmó su presencia sin dudarlo, aunque en ese momento se le encogió el estómago. Cuando llegó al patio de la escuela, encontró paredes decoradas con árboles de papel, nubes colgadas con cuerdas y dibujos coloridos pegados con cinta adhesiva. El olor a gouache y a palomitas de maíz dulces me trajo una nostalgia incómoda. Leo apareció en el escenario improvisado con una capa hecha de TNT rojo y una máscara casera. Se trataba del Capitán Luz, un superhéroe inventado por el grupo. Mientras decía sus líneas en voz baja y con la mirada fija en el público, Tomás sintió un nudo en la garganta. Era como ver el tiempo pasar entre tus dedos. Al finalizar la presentación, los padres subieron al escenario para tomarse fotos con los niños. Tomás se quedó atrás, esperando alguna señal. Ricardo fue el primero en subir, naturalmente. Abrazó a Leo, le quitó la máscara y le alborotó el pelo cariñosamente. Luna se acercó poco después. Cuando Leo señaló a Tomás, los tres miraron al mismo tiempo. Luna asintió. Subió temblando y se acercó lentamente. Leo lo miró durante largos segundos y en un gesto espontáneo extendió la mano que sostenía la capa. Puedes sostenerlo también si quieres. Tomás agarró el extremo de la tela como si fuera un cristal y allí, con la capa entre los dedos, sintió que empezaba a formar parte de la tela. La invitación a cenar llegó un miércoles nublado, a través de un mensaje inesperado de Luna. Leo quiere que vengas a comer con nosotros. Tomás tardó un buen rato en responder, como si cada palabra escrita tuviera el peso de una decisión judicial. Cuando llegó al pequeño apartamento en el barrio residencial, lo recibió el acogedor olor a salsa de tomate y albahaca, el tipo de aroma que le recordaba a los domingos en familia, algo que apenas recordaba cómo era. Ricardo abrió la puerta. «Buenas noches», dijo, con un tono neutral pero no hostil.
Durante la cena, Leo habló emocionado de sus dibujos, señalando los que pegó en la nevera. Tomás se reía, a veces sin saber si podía, pero a Leo no parecía importarle. Fue cómodo, y eso, para Tomás, fue más de lo que esperaba. Esa noche, después de cenar, Leo apareció con 2 helados en la mano. «Uno de chocolate es para ti», dijo, entregándome el potito sin ceremonia. Tomás casi no pudo agradecerle. Se sentaron en el porche, las piernas de Leo colgando sobre el banco y su bigote de helado ya manchando su camisa. Luna y Ricardo observaban desde dentro, en silencio. En ese momento, algo entre ellos cambió. No se dijo, pero se sintió. Tomás ya no era un intruso, era parte de algo, incluso si ese algo aún estaba gestándose. Al despedirse, Leo lo abrazó rápidamente como si fuera un gesto más común. Pero para Tomás fue como cruzar una frontera invisible. El sábado siguiente, Tomás llegó temprano al campo donde Leo tendría otro partido. Él era diferente. Ya no intentaba ser quien había sido, simplemente quien era ahora. Llevaba una sudadera sencilla, zapatillas limpias y sostenía una pequeña botella de agua con el nombre de su hijo escrito en ella. Se sentó junto a Ricardo en un banco de cemento rayado con nombres antiguos y dibujos infantiles. Durante unos minutos nadie habló, hasta que Ricardo, sin apartar la vista del campo, dijo: «Esto no es una competición». La frase salió tranquila pero llena de significado. Tomás tardó un tiempo en responder: «Lo sé, solo quiero conocer a mi hija». Ricardo asintió levemente. Fue el comienzo de un entendimiento silencioso entre 2 hombres que de diferentes maneras amaban al mismo chico. Durante el juego, Leo corría con alegría sin complicaciones, como solo los niños saben hacerlo. Estaba más relajado, más seguro. En un momento, después de una buena jugada, miró a la grada y sonrió al ver a Tomás y Ricardo uno al lado del otro. Era una sonrisa ligera pero sincera, de esas que contienen una especie de alivio interior. Al finalizar el partido, mientras los chicos celebraban con sus padres, Leo se acercó a Tomás sosteniendo una medalla de participación. «Papá, ¿me lo sostienes?». El mundo pareció detenerse. La palabra resonó con fuerza dentro de él, como si abriera un nuevo espacio en su pecho. Tomás tomó la medalla con manos temblorosas y respondió con una sonrisa contenida: «Por supuesto, campeón. Si alguna vez te reencontraste con alguien que marcó tu vida, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Estamos construyendo una comunidad llena de empatía y emociones reales aquí en Aventura y Corazón». Esa noche, Tomás apenas pudo dormir. La palabra papá daba vueltas en su cabeza como una canción nueva e íntima. No fue solo una conquista, fue una reconstrucción, lenta, dolorosa y finalmente real. Empezó a participar más. Recogía a Leo de la escuela de vez en cuando, ayudaba con el trabajo de cartón y traía libros para niños los fines de semana. Cada pequeña tarea fue realizada con la atención de alguien que sabe el valor de estar ahí. Luna, aunque siempre atenta, comenzó a tratarlo con una sutil amabilidad. No lo había olvidado, pero estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Ricardo, por su parte, mantuvo una presencia firme, pero ahora con una mirada más tranquila, menos defensiva. Fue como si cada uno hubiera comprendido, a su manera, que Leo no tenía que elegir. Podía tener las 3 cosas. Un día, Leo pidió algo inesperado. «Quiero entrenar contigo, papi». Tomás parpadeó varias veces antes de comprender que la petición era para él, no para Ricardo. Fueron juntos al parque, con un balón medio desinflado y 2 abrigos formando una portería improvisada. Leo pateó fuerte, falló algunos tiros y golpeó a otros. Se rió a carcajadas y gritó «¡Golazo!» y corrió con los brazos abiertos. Tomás se sumergió en ella como quien vuelve a la superficie después de años bajo el agua. Cuando se detuvieron a descansar, se sentaron en el césped y compartieron una pequeña botella de agua. «¿Te gusta cuando vengo?»,
Preguntó sin estar seguro de si era el momento adecuado. Leo se encogió de hombros con naturalidad. Sí, porque de verdad me ves. Esa frase atravesó a Tomás como una flecha suave y precisa, golpeándolo justo donde más la necesitaba. La mañana del partido decisivo del campeonato, Tomás se despertó con el corazón acelerado. No era ansiedad por ganar, sino por lo que representaba. Estaba nervioso como si fuera él el que entraba al campo. Llegó temprano, compró un jugo que le gustó a Leo y se sentó al lado de Luna y Ricardo como era costumbre. El sol pegaba fuerte, los gritos de los niños resonaban en todo el campo y los padres luchaban por conseguir sombra bajo los árboles. Leo entró al campo vistiendo la camiseta roja del equipo, con el número 7 en la espalda. Antes de empezar, miró las gradas, sostuvo la mirada de Tomás, sonrió levemente e hizo un gesto discreto. Un puño en el aire que se convirtió en el nuevo código entre ellos. El juego fue feroz, lleno de carreras y tropiezos, gritos y vítores emocionados. En la segunda mitad, el árbitro pitó penalti a favor del equipo de Leo. Él era el que golpeaba. Tomás se quedó quieto. Luna contuvo la respiración. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si intentara controlar el impulso de gritar instrucciones. Leo caminó hacia el balón con pasos pequeños, su rostro demasiado serio para su edad. Corrió, pateó y falló. El balón pasó justo por el poste y se fue lejos. El silencio fue inmediato. Leo se quedó allí mirando al suelo con los hombros encorvados. Fue entonces cuando Tomás se levantó sin pensar. Bajó las escaleras de la grada, cruzó el campo y se agachó junto a su hijo, ignorando el partido, al árbitro y las miradas. No te preocupes, campeón, te vi intentándolo, y eso es lo que importa. Leo levantó la mirada lentamente, con los ojos llorosos pero firmes. No dije nada inmediatamente. Él simplemente se arrojó a los brazos de Tomás, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de su cuello. El campo que lo rodeaba parecía desaparecer. Ya no había público, ni marcador, ni campeonato. Solo ellos dos, en ese abrazo urgente que lo decía todo sin necesidad de palabras. Tomás cerró los ojos por un segundo, sintiendo el corazón de su hijo latiendo rápidamente contra su pecho. Fue en ese momento que comprendió, de manera visceral, lo que significaba estar presente. No se trataba de corregir el pasado, sino de elegir, cada día, quedarse. Mientras se levantaba, sosteniendo la mano de Leo, el juez no dijo nada. Los técnicos tampoco. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento que era más grande que cualquier final. Después del partido, el equipo se reunió en la pizzería del barrio, una costumbre que Tomás desconocía, pero a la que Leo naturalmente lo invitó. Todos se sentaron juntos, Luna, Ricardo, Tomás y Leo, compartiendo una mesa llena de vasos de refresco, trozos de pizza y cromos. La conversación fluyó sin problemas. Ricardo incluso contó un chiste que hizo reír a carcajadas a Leo. Tomás, junto a su hijo, sonrió con los ojos. Cuando el camarero trajo el postre, Leo se giró hacia él y le dijo con una naturalidad casi desarmante: «Papá, ¿quieres mi sabor o prefieres otro?». Y Tomás, conteniendo la risa y la emoción al mismo tiempo, respondió: «Quiero el tuyo, siempre tuyo». Más tarde, afuera de la pizzería, Leo caminó entre Tomás y Ricardo, tomando de la mano a cada uno. Fue una escena sencilla, pero de un poder absurdo. Ninguno de los dos intentó competir por el espacio. Simplemente siguieron el ritmo ligero y saltarín del niño, que parecía más feliz que nunca. Luna los observaba desde unos pasos de distancia, con una leve sonrisa en los labios, un tipo de paz que había aprendido a construir. Al llegar al coche, Leo se despidió de Ricardo con un abrazo y luego se dirigió a Tomás. ¿Podemos jugar de nuevo mañana? La pregunta salió sin pretensiones, como si aquella rutina ya fuese vieja. Tomás miró a Luna.
quien simplemente asintió. Claro, campeón. Mañana y todos los días que quieras. En el camino de regreso a casa, Tomás no encendió la radio. Él prefería el silencio. Su mano izquierda aún llevaba la pequeña marca de los dedos de Leo, como si su cuerpo intentara retener ese toque por más tiempo. Cuando se detuvo en un semáforo, vio a un padre empujando un cochecito de bebé por la acera y sintió algo extraño. No envidia, ni arrepentimiento, sino reconocimiento. Había tardado demasiado, es cierto. Había cometido errores, se había escapado, había quemado puentes, pero él estaba allí ahora también, completo, dispuesto, reconstruyendo con lo que tenía. Y eso, por primera vez, fue suficiente. Ya no era el hombre que dirigía los imperios tecnológicos. Él era solo un padre, con todos sus defectos y deseos, aprendiendo a ser mejor, un día a la vez. En los días siguientes, la presencia de Tomás se hizo habitual. Leo lo llamaba para practicar patadas, para hacer rompecabezas e incluso para que lo ayudara a dibujar héroes que inventaba en 1900 en su cabeza. Tomás, por su parte, llegó con el pelo siempre un poco despeinado, vistiendo camisetas sencillas y cargando una lonchera con fruta cortada. Ya no estaba intentando impresionar a nadie. Él simplemente estaba allí, completo, atento, tratando de recuperar una infancia que nunca vivió, no la suya, sino la de su hijo. Ricardo, cada vez más tranquilo, participó en estas interacciones sin resistencia. Fue como si todos, poco a poco, hubieran comprendido que Leo no era un campo de disputa, sino un espacio de afecto compartido. Una tarde de sábado trajo algo especial. Luna sugirió un picnic en el parque, nada de extravagancias, mantel a cuadros, bocadillos sencillos, zumo de naranja. Pero allí, bajo los árboles, los cuatro, Luna, Ricardo, Tomás y Leo, reían juntos como si siempre hubieran sido así. Leo se acostó en el regazo de Tomás para escuchar un cuento. Luego corrió hacia Ricardo para mostrarle una mariquita en la palma de su mano. La armonía era imperfecta, pero real. Al final del día, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los árboles, Luna se acercó a Tomás. Ahora eres parte de su vida. No hubo ironía. No hubo dolor, simplemente cierto. Tomás solo respondió con un gracias, pero su mirada decía todo lo que su voz aún no podía decir. Esa noche, Tomás se quedó hasta tarde en la habitación de Leo. La niña dormía con uno de los juguetes de superhéroe que le había regalado meses antes, el mismo que solía mantener escondido sin atreverse a dárselo. Ahora, allí estaba, en la cama de su hijo, abrazándolo fuertemente como si fuera parte de un ritual. Tomás observaba en silencio, notando el sonido suave de la respiración, el desorden de lápices de colores sobre el escritorio y los dibujos pegados en la pared. Fue la primera vez que sintió que realmente pertenecía a algún lugar. No como el director ejecutivo de una empresa multimillonaria, ni como el hombre que lo perdió todo, sino como alguien que finalmente había elegido serlo y que seguiría eligiendo cada día. Al salir de la habitación encontró a Ricardo en el pasillo. Intercambiaron una breve mirada. No había necesidad de palabras. Había respeto. Hubo entendimiento. En la sala, Luna estaba tomando té, envuelta en una manta ligera. Recordará esto cuando crezca, dijo con voz tranquila, casi maternal. Tomás asintió, cogió su abrigo y salió con pasos ligeros, diferentes a los de meses atrás. Mientras caminaba hacia su coche, miró el cielo que oscurecía y pensó que tal vez nunca podría borrar todos sus errores, pero también comprendió que no necesitaba hacerlo, porque en ese pequeño núcleo de personas ahora había espacio para él, no como una sombra del pasado, sino como una parte concreta del presente. Y para Tomás, este fue el verdadero comienzo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya inspirado, tocado el alma
o al menos hecho reflexionar. Si te gustó, regálanos un like, comparte con alguien especial y suscríbete para más historias que laten con fuerza. Aquí en Aventura y Corazón siempre tendrás un espacio donde las emociones importan, que la vida te sorprenda con momentos hermosos, que el amor siempre te encuentre y que nunca te falte una buena historia para sanar el corazón. Te mando un abrazo grande, bendiciones y nos vemos en el próximo video.